Ya, chicas, ahora sí estamos grabando, reitero los buenos días, espero estén muy bien. Vamos a partir con la unidad 1 del sílabo, ¿cierto? Y del programa que ustedes ya pudieron revisar, que está en el aula, ya subido como PDF. Y vamos a partir con una de las unidades bastante importantes que tiene que ver con el proceso de atención de matronería. Yo ya les había adelantado alguna parte de la información. Ustedes saben que el proceso de atención de matronería es una adaptación ya a lo que es el PAE, que es el proceso de atención de enfermería, porque obviamente nuestra disciplina y nuestra carrera tiene particularidades que no se responden completamente con el proceso de atención de enfermería, pero sí tenemos algunas sutilezas, ¿cierto?, de diferencias y también algunas similitudes para que ustedes lo puedan incorporar. Además, este proceso de atención de matronería va a ser muy importante para el APB que ustedes van a realizar. Vamos a utilizar mucho el PAM, ¿ya? Como sigla, y también para sus exámenes de fines de internado, en neonatología, en salud sexual, en comunitaria, en todo nosotros vamos a ocupar el proceso de atención de matronería, ¿ok? Para iniciar la presentación están los resultados de aprendizaje. En el programa que ustedes tienen de el AMA 214 aparecen los resultados de aprendizaje de todo el programa, ¿ya? Entonces, los que más interesan en este proceso de atención de matronería son esos 3 resultados de aprendizaje, que no los voy a leer, pero para que ustedes los puedan tener y revisar. Para partir, entonces, vamos a hablar sobre el modelo de Virginia Henderson, que lo revisamos el año pasado. Ustedes saben que nosotros como matrona utilizamos bastante el ámbito de enfermería como disciplina, ¿ya? A nosotros como ciencia nos interesa y lo utilizamos bastante, sobre todo en los procedimientos asociados a nuestra atención clínica. Entonces, recordar también en el ámbito de Virginia Henderson, ¿cierto?, que ella hizo un modelo que es un modelo enfermero de una visión ideal, ¿cierto?, de lo que debería ser la enfermería. Este modelo enfermero, ¿cierto?, como muchos otros modelos que son modelos evolucionistas de adaptación, se va construyendo a través de distintas teorías, ¿ya? A través de que a medida que avanzan los estudios, en realidad, va cambiando la visión del ámbito del quehacer. ¿Ya? Y por eso cada uno de los modelos siempre va a aportar una visión diferente y acerca del mismo concepto. Es decir, podemos tener un mismo procedimiento que mirado para un neonato es de una forma, va a ser distinto para una puérpera, ¿cierto? Va a ser distinto para un paciente adulto. ¿Ya? Es como eso lo que ustedes tienen que entender mirado desde un modelo. Y obviamente, como mencionan acá, ¿cierto? El modelo de Virginia Henderson representa una tendencia de suplencia o ayuda. Ustedes saben que nosotros, bajo el modelo de necesidades, estamos para apoyar a nuestros usuarios, que pueden ser, como yo les decía, desde pacientes gestantes hasta neonatos que no nos van a poder comunicar, ¿cierto?, sus requerimientos específicos, pero hay que tener en claro que va a determinar, está determinado de acuerdo a cada ciclo de vida, en la niñez, en los ancianos, en la enfermedad, y está fomentado siempre por el autocuidado del paciente. ¿Ya? No sé si se acuerdan cuáles son las 14 necesidades básicas de Virginia Henderson, si alguien me las puede nombrar. Sí, era la respiración, ¿Ya? nutrición, hidratación, eliminar desechos, movimiento, lo de la vestimenta adecuada, si hace frío o calor, la Bien. termorregulación, eh, la higiene, evitar los peligros, comunicación, no dije comunicación, valor y creencia, la realización. ¿Cuánto llevo? Llevo 12. Sí, pero ya Me casi las faltan. nombró No, todas. Ya casi las no sé si nombró los todas, nombres. Catalina. Gracias, Catalina. Bueno, sí, efectivamente yo les quería contar que nosotros, como somos matronas y no enfermeras, nosotros ocupamos esta parte de la base de las 14 necesidades básicas de Virginia Henderson, pero no las aplicamos específicamente, así como cada necesidad irla evaluando en un control, por ejemplo, de puerperio. ¿Ya? Nosotros en realidad hacemos como un englobe general de esas necesidades y la que está alterada es la que vamos a registrar del paciente. No sé si me explico. Como bien mencionó Catalina, ¿cierto? Las 14 necesidades están: respirar normalmente, comer y beber adecuadamente, eliminar los desechos corporales, la necesidad de moverse y mantener posturas adecuadas, el dormir y descansar, elegir la ropa adecuada, mantener la temperatura corporal, mantener la higiene corporal, evitar los peligros del entorno,
comunicarse con los demás, los valores y creencias, que es algo muy importante, la autorrealización, el ocio y recreo, y aprender, descubrir y satisfacer la curiosidad. ¿Qué pasa con esto? En el ámbito de enfermería, como disciplina, ¿cierto? Ellas, como enfermeras, van a ir a medir cada una de estas necesidades, específicamente para hacer su diagnóstico de enfermería. Nosotros como matronas sabemos que el usuario o usuaria tiene estas 14 necesidades, ¿cierto? Que igual las tenemos que evaluar, pero va más orientada, ¿ya? Son distintas las necesidades que yo voy a evaluar en un usuario que está hospitalizado, que no es autovalente, ¿cierto? Que es neonato, a un usuario que es gestante, que a lo mejor es autovalente, que está en buenas condiciones, ¿ya? Lo mismo es si una paciente es, o una usuaria, mejor dicho, es una paciente de parto normal, es distinto a una paciente de cesárea. Entonces, en general, hacemos como un englobe, ¿cierto? Echamos a un saquito todas estas necesidades y vamos evaluando, pero las necesidades que están alteradas son las que nosotros vamos a registrar o vamos a considerar mayormente, ¿ya? Y también de acuerdo al diagnóstico clínico de nuestra usuaria, principalmente, ¿ya? Hay necesidades, como mencionan acá, que son básicas y van a estar satisfechas si esta persona es autovalente o es una persona independiente. Pero cuando algo falla en esta cadena, ¿cierto?, de la persona, van a haber necesidades que no se pueden satisfacer y ahí va a surgir un problema de salud y es cuando una persona se vuelve dependiente, ¿cierto?, que requiere cuidados específicamente. Entonces también tenemos que recordar que las 14 necesidades de Virginia Henderson son muy parecidas a lo que ustedes tienen que haber revisado ya en psicología, ¿cierto? O en algunas otras cátedras que tienen que ver con las necesidades de Maslow, ¿ya? Que tiene que ver con la fisiología, que está en la base de la pirámide, no sé si la alcanzan a ver abajo en rojo, ¿cierto? La seguridad, la afiliación, el reconocimiento, la autorrealización. Es bastante parecido, ¿cierto? Pero lo que hay que considerar que tienen en común es que hay 7 necesidades que están relacionadas, ¿cierto? Tanto en las necesidades de Virginia Henderson como en las de Maslow. 2 tienen que ver con la seguridad, que tiene que ver con la higiene corporal, perdón, y los peligros ambientales. 2 con el afecto y la pertenencia, que es la comunicación y creencias. Y 3 con la autorrealización. Entonces, si nosotros vemos la imagen de abajo, podemos ver que el cuerpo humano, ¿cierto?, no lo podemos separar por sistemas, ¿ya? Porque vamos viendo que se menciona, ¿cierto?, el aparato digestivo, los músculos, el sistema esquelético, pero en realidad esto termina siendo un todo. Por lo tanto, si hay una alteración en cualquiera de esas necesidades, termina habiendo un problema generalizado, ¿cierto?, en el motor completo que es el cuerpo de este ser humano. Incluso en el tema de autorrealización, ¿cierto? Si alguien está con un problema de trabajo, si alguien está con una depresión, puede verse somatizado o pueden ver ustedes algunas usuarias, por ejemplo, en el caso específico de nosotras como matronas, que consultan una y otra vez por controles ginecológicos, por molestias ginecológicas, y claro, uno conversando un poco más con la usuaria se da cuenta que el tema no es algo biológico propiamente tal, sino que tiene que ver con algo más bien a lo mejor psicológico, ¿cierto? O algo social, que tiene problemas con su marido, o que están sin trabajo, y eso es lo que la hace consultar muchas veces, ¿cierto? Que son nuestras policonsultantes, ¿ya? Entonces, cualquier alteración termina realizando una alteración generalizada de nuestro usuario. Virginia Henderson, ¿cierto?, va a establecer un plan de cuidados basándose en estas 14 necesidades, ¿cierto?, que es individual de acuerdo al diagnóstico, de acuerdo a las características físicas, sociales, ¿cierto?, de nuestro usuario. Establece un plan específico que es un plan de enfermería, que es para suplir o ayudar a cubrir las necesidades de este paciente, y a través de este plan básico se va a realizar el plan de cuidados de enfermería, ¿cierto?, elaborado de acuerdo a las necesidades detectadas de nuestro paciente. Entonces, de acá nace lo que nosotros conocemos como PAE, ya que es en donde vamos a responder algunas preguntas a grandes rasgos. Ya quiero que ustedes lo tengan como en la memoria, pero no es lo que nosotros hacemos en realidad, que tiene que ver con qué es el PAE, las características, cuál es el objetivo y cuáles son las etapas. No sé si en lo que vimos el año pasado revisamos algo de lo que era PAE, ustedes lo han escuchado antes, saben en realidad de qué se trata o algo. ¿Alguien conoce esa sigla? ¿Alguien la había escuchado antes? De acuerdo a lo que Plan vimos de el año cuidados de pasado. enfermería. ¿Cómo? Plan de cuidados de enfermería. Ya, perfecto. ¿Qué más?
¿Tienen algún otro conocimiento, alguna otra consideración? ¿Algo más que sepan de él? Sí lo vimos, profe, el año pasado, pero así como poquito. Como muy a grandes rasgos, ya. Sí. Entonces, para no atrasarnos, vamos a ir a la definición del PAE, que indica que es un método racional y sistemático de planificar y proporcionar los cuidados de enfermería. Si nosotros vemos el PAE a grandes rasgos, es muy parecido a lo que ustedes le van a ir pasando como método de resolución de problemas, ¿ya? Hay algunas características que tiene el PAE, como por ejemplo las que menciona la diapositiva. Es cíclico, tiene una secuencia lógica, ¿cierto? Tiene un orden predeterminado, es sistemático también, es dinámico, va a cambiar. El PAE puede cambiar siempre, ¿por qué? Porque puede ser que una paciente llega con un trabajo de parto y lo que vamos a necesitar en ella son atender el parto, ¿cierto? Atender el recién nacido, pero cuando ya es puérpera, cambia completamente. Entonces, por eso también es dinámico. Lo mismo si llega una paciente que está estable y les da un paro, ustedes se van a dar cuenta que inmediatamente cambia los requerimientos de esa paciente. Y como dice, es interactivo, yo tengo que interactuar con mi usuaria o usuario, es flexible y tiene una base teórica. De eso no se tienen que olvidar tampoco que esto tiene un sustento teórico. O sea, yo no voy a hacer una programación de enfermería o de matronería simplemente porque a mí se me ocurre, sino que yo voy desde el diagnóstico a la sintomatología que tiene la usuaria, etcétera, etcétera. ¿Ya? Tiene objetivos específicos que, como menciona acá, identificar el estado de salud, ¿cierto? Y los problemas de salud reales o potenciales. ¿Por qué menciona que los reales o potenciales? Los reales son las patologías o las características que tiene en este momento la usuaria. Y los potenciales son, por ejemplo, nuestras embarazadas que son diabéticas, no, que tienen una resistencia a la insulina, ¿cierto? Ellas tienen un problema potencial porque probablemente después de la semana 28, cuando hacemos la PTGO, ella se pueda convertir en diabética gestacional, ¿ya? Y como dice, el objetivo también es establecer un plan destinado a cumplir las necesidades identificadas y a proporcionar intervenciones específicas para satisfacer estas necesidades de la usuaria. No se olviden que todo lo que tenga que ver con el ámbito de atención, tanto en enfermería como en matronería, tiene un componente muy importante de promoción y de prevención en salud. ¿Ya? La mayoría de nuestras estrategias tienen que ver con potenciar la sensación de bienestar, ¿cierto? Con aumentar las formas de satisfacción del usuario y obviamente esto a través de administrarle cuidados de salud adecuados. ¿Ya? Las etapas del PAE son 5, parten con la valoración, con un diagnóstico de enfermería, que aquí nosotros ya nos vamos a ir diferenciando. Ellas tienen unos diagnósticos de enfermería que tienen que ver con las NANDA, los NOC y las NIC, que yo no voy a profundizar en eso porque en realidad no es la disciplina que nosotros estamos revisando, pero es para que ustedes lo sepan, ¿cierto? Como cultura general. Se van a ir a la planificación, ejecución y evaluación, ¿ya? Y de esto nosotros hacemos una adaptación, que es el proceso de atención de matronería, ¿cierto? Que es una adaptación como al PAE, como también al método de resolución de problemas, ¿ya? Si ustedes lo ven en el grueso, es lo mismo, ya es una adaptación de lo mismo. Y como menciona acá la diapositiva, usar este método nos va a permitir, obviamente, entregar cuidados de manera racional, de manera lógica, de manera científica y obviamente también de forma sistemática, ya que eso también es importante. Y ahí ustedes ven que están las dos grandes áreas en donde, o sea, las dos grandes áreas hospitalarias donde más se utiliza el tema de los procesos de atención de matronería o el PAM, que es en el ámbito hospitalario y en el ámbito de la neonatología. ¿Ya? Las etapas del PAM van a ser las mismas 5, partimos con una valoración, de ahí vamos a hacer una resolución de una técnica de punción venosa, por ejemplo, y cómo la resolveríamos con el PAM. De ahí viene un diagnóstico integral de matronería. ¿Por qué nos diferenciamos? Porque las matronas hacemos diagnósticos biomédicos, ¿ya? Nosotros no trabajamos con los diagnósticos, con otro diagnóstico, o sea, el diagnóstico nuestro va a ser lo mismo que tenga el diagnóstico biomédico, ¿ya? No sé si se entiende, es un diagnóstico más bien que tiene que ver con las patologías del usuario, ¿ya? Lo vamos a revisar después, más adelante, que ustedes con otras cátedras, cómo realizamos los diagnósticos. Lo que hay que tener cuidado, nosotras como matrona, es que este diagnóstico que es tan biomédico igual incluya temas integrales y temas biopsicosociales.
ya que acá hay que tener cuidado, porque los exámenes de término de internado, por ejemplo, una usuaria que es gesta 4 para 2, ¿cierto? Aborto 2, usuaria, no sé, de anticonceptivo desde hace tantos años, claro, nos vamos a la parte dura, pero se nos olvida también la parte biopsicosocial que tenemos que considerar, ¿ya? Luego de eso viene la parte 3, que es la planificación, la parte 4, que es la ejecución, y finalmente la etapa de evaluación. Ya nosotros tenemos que evaluar la atención entregada a nuestra usuaria. Entonces, para que ustedes sepan de qué se trata la valoración, que es por la etapa que partimos, ¿cierto? Es un proceso de obtención y de organización de los datos del paciente. Vamos a ver un cuadro resumen más adelante que indica qué tenemos que hacer nosotros como matronas para valorar, ya en la primera etapa del PAM. Y obviamente la valoración se va a centrar en la respuesta del paciente a un problema de salud. Ya claramente yo siempre para hacer mi diagnóstico, para hacer todo el PAM, tengo que trabajar con mi usuario, lo tengo que entrevistar. Ya no es solamente la información que yo pueda obtener en la ficha clínica, porque puede haber información importante que no está. ¿Ya? Y como menciona acá, la valoración debe incluir necesidades, ¿cierto? Problemas sanitarios, experiencias relacionadas, ¿cierto? Prácticas de salud, valores y estilos de vida. ¿Por qué es importante en esta valoración comunicarme con mi usuario? Principalmente porque, por ejemplo, un control ginecológico. Hay mujeres que le tienen terror a hacerse el Papa Nicolau. ¿Ya? Entonces yo tengo que tratar de tener una relación empática con mi paciente, que mi paciente en realidad me entienda, yo explicarle el procedimiento y con eso probablemente ella me va a entregar más información, va a tener más confianza en mí como profesional, ¿cierto? Porque yo voy a ser su matrona de cabecera. Entonces, por eso es muy importante esta primera etapa de valoración. Ya, si yo o ustedes como matrona estoy sentada frente al computador, ¿cierto? Estoy mirando hacia otro lado y le hablo a la paciente, no la miro a la cara, tiene que ver mucho con el tema de la comunicación, ¿ya? El año pasado también revisamos la importancia de la comunicación y una comunicación efectiva. Entonces, también para que ustedes lo vayan incorporando. Yo tengo que tratar de usted a la paciente, ¿cierto? No la puedo tutear, le tengo que entregar toda la información que requiere, tengo que tranquilizarla, si está con otro problema, tengo que partir hablando, conversando qué necesita ella para luego seguir con la parte que me corresponde a mí de control específico, ¿ya? Y dentro de la valoración como etapa del PAM hay subetapas. Ya primero tengo que obtener los datos, luego yo voy a organizar los datos, luego voy a validar los datos y finalmente registro y comunico los datos, ya que obtuve de la paciente de acuerdo a esta valoración. Entonces, dígame. ¿A qué se refiere con validar los datos? Por ejemplo, si la paciente, yo le digo, usted es la señora Juanita Pérez, y ella me va a confirmar, sí, Juanita Pérez, Ruth tanto, entonces yo tengo que ir validando con la información, por ejemplo, que aparece en la ficha clínica, ¿ya? Que sea específicamente el paciente, ¿ya, Anaís? Entonces, como les decía, acá hay un cuadro resumen que es muy importante, porque cuando hagamos los procesos de atención de matronería, ustedes esta parte la tienen que tener súper clara. Si ustedes lo saben hacer, la primera etapa de valoración, todo el resto del PAM, ¿cierto? Se va complicando, porque si yo no valoro bien los datos, puedo llegar a un diagnóstico errado, puedo llegar a una planificación errada, porque no son las necesidades que tiene mi paciente, y ya de ahí todo se me complica, ya para poder resolver correctamente la atención de mi paciente. Entonces, en la valoración, como dice, parto obteniendo y seleccionando datos. Yo aquí voy a tener dos formas de seleccionar los datos. Lo puedo hacer de manera directa, ¿cierto? O de manera indirecta. Las fuentes directas, primero es el paciente, ¿cierto? Que es la fuente primaria de obtención de información. Podría tener una segunda fuente que es la familia. Por ejemplo, si yo estoy en la neonatología, no le voy a preguntar los datos a el neonato que tengo hospitalizado, ¿cierto? Le tengo que preguntar a los papás. Dato importante, ¿ya? Luego tengo el equipo de trabajo. Uy, mira, ¿qué otros antecedentes? Pongámonos primero en APS. Yo estoy con una paciente que viene a un control por un toma de PAP que está atrasado, voy a confirmar los datos, es la señora, ¿cierto? Hablo con la señora que necesita y después me voy a la ficha. Ah, sí, efectivamente estoy en la ficha de la señora Juanita Pérez, los datos que ella me entrega son estos, pero también tengo las atenciones anteriores. Ah, miren, vino hace 3 años con mi colega y el control ginecológico estuvo bien, o tuvo alguna dificultad, etcétera, etcétera. Entonces, esa es parte de información de equipo de trabajo. En APS también hay reuniones de equipo. Ustedes recuerden que son el equipo de cabecera, por lo tanto, ustedes como matrona van a tener a cargo una población.
que generalmente ustedes saben que va a estar sectorizada, que son algunas poblaciones de la comuna en la que ustedes trabajan. Y en el ámbito hospitalario, la matrona que me entrega turno, ¿cierto? ¿Cómo estuvo el turno? ¿Vienen la mamá a alimentarlo? ¿Son de lejos, ¿cierto? ¿Tienen buena situación económica? ¿Están con problemas económicos? ¿Tienen familia de apoyo? Todos esos antecedentes son importantes para su atención y su proceso de atención, ¿ya? Y como dice ahí, la entrega de la información del profesional clínico, ¿no? Y de la comunidad. En general, a nosotros nos pasa mucho acá en el Valle de Aconcagua, y igual ocurre, pero un poco menos, en menos medida en otros lugares como Santiago, ¿cierto? O la región metropolitana, que la comunidad también te entrega información. Ya, en lo personal, ¿qué les puedo contar? Yo era matrona clínica de APS, ¿cierto? De un centro en Aconcagua, y a mí, por ejemplo, había alguna situación compleja con una familia, y a mí me llegaba una vecina a golpear la puerta. Y esa es información que me está contando la comunidad, puede ser tan verídica o no, yo tengo que verificarlo y confirmar, pero nos pasa frecuentemente, ¿ya? O que de repente nos dicen, ¿sabe qué, señorita? Hay alguien embarazada, vive en tal casa y a lo mejor es una extranjera y no se está controlando. Entonces nosotros tenemos que obviamente hacer las averiguaciones, pero la comunidad igual, que no se entienda como un tema de, como de información extraoficial, que en parte lo es, pero nosotros también ahí tenemos que filtrar, ¿ya? Pero la comunidad sí nos entrega información, principalmente en APS. Cuando ustedes trabajen, sobre todo en lugares pequeños, ustedes se van a dar cuenta que conocen a la perfección a la gente con la que ustedes trabajan, saben cuáles son las familias más complejas, saben cuál es la gente muy preocupada de los controles, etcétera, etcétera, ¿ya? Bueno, y esta parte de obtención de datos directos es a través de un método. Yo lo puedo hacer a través de la observación, que son los sentidos, de la comunicación, que también ocupo mis sentidos, a través de una entrevista, ¿cierto?, donde recopilo información, y a través de la conversación, y finalmente nos vamos a ir a la parte del examen físico, ya la exploración. La parte del examen físico nosotros la revisamos el año pasado. Ustedes saben cómo tienen que realizar un examen físico. Si no, se tienen que repasar la parte de la semiología, porque es parte de esta valoración, y es muy importante porque las va a orientar. Ejemplo, puede venir una paciente a un control ginecológico de rutina, ¿ya? O sea, solamente teníamos que hacerle examen físico de mama y su PAP, ¿cierto? Más toda la información, pero resulta que yo como matrona en el examen físico estoy haciendo la exploración mamaria, y ¿qué me encuentro? Me encuentro una mama que está inflamada, que está con piel de naranja, que tiene secreción por el pezón. Me va a cambiar totalmente el rumbo de mi control ginecológico. ¿Por qué? Porque aparte de hacerle, ¿cierto?, completo su control, su PAP, voy a tener que derivar a esta usuaria a lo mejor por una sospecha de cáncer de mama. Entonces, ojo con esa parte del examen físico, que junto con la recopilación de información es también sumamente valiosa. Y luego nos vamos a la parte indirecta, que es el archivo clínico, la ficha clínica, los expedientes, la información de los libros y revistas. Creo que alguien me escribió en el chat. Ya. Luego de esta parte de la valoración, a mí me va a permitir elaborar mi historia clínica, es decir, con todos los antecedentes, ¿cierto? Yo voy a elaborar todo lo que se requiere de esta usuaria, o todos los antecedentes que puedo complementar en la ficha, y obviamente con esto ya me hago una idea. Yo ya hice la valoración y tengo una idea cómo voy a identificar las necesidades y cómo voy a abordar los distintos problemas que pueda tener. ¿Qué más? ¿Qué datos son importantes en la historia clínica? Cuando nosotros nos toque el APB y el PAM, este año nosotros les vamos a hacer completar las fichas clínicas. Ya le vamos a dar un formato específico. Recuerden que la ficha clínica en general, en algunos lugares ahora se está usando la ficha electrónica, el RAYEN. En otros lugares a lo mejor alguna se va a ir a trabajar al sur o al norte, a los lugares extremos, y siguen ocupando la ficha de papel. Pero ¿qué datos son importantes? Primero, que la ficha clínica es un documento legal, chiquillas. No se les puede olvidar eso, ¿ya? En algunos lugares ni siquiera les permiten usar corrector. Es decir, si yo me equivoco, tengo que tarjar y sigo escribiendo, porque como es un documento legal, yo lo podría manipular. Entonces, para evitar eso, ¿cierto? Yo debería escribir con lápiz pasta, en ningún momento con lápiz grafito, ¿cierto? Y no debería poder utilizar corrector. Y de hecho, en algunos lugares es súper reglamentario eso. Lo segundo es que ahora con el sistema electrónico la ficha clínica es electrónica, y eso sí permite que no haya modificaciones, ¿ya? O sea, si yo cierro una atención en el ámbito, en una ficha electrónica, no la voy a poder cambiar ni modificar, ¿ya? ¿Por qué? Porque si a mí en algún momento, como es un documento legal, hay una situación, ya no sé, alguna situación compleja y un paciente demanda,
A mí, como documento legal, la ficha clínica me la pueden solicitar, tanto en papel como electrónica, un juez, ¿cierto? Y obviamente lo vamos a tener que entregar como institución, entonces por eso, para evitar eso, es que se pide que no tenga borrones, ni cosas que pueda hacer que la ficha se sienta manipulada, ¿ya? ¿Qué más? Como cualquier documento tiene datos, valoraciones, información que es confidencial, no se les olvide, ¿ya? Y de cualquier índole sobre la situación y la evolución clínica de un paciente o usuario, ¿cierto? A lo largo del proceso asistencial, o sea, está la vida de nuestro paciente. ¿Qué datos puede tener? Datos biográficos, los motivos de consulta, las anamnesis que han hecho no solamente los profesionales matrones y matronas, sino también enfermeras, médicos, kinesiólogos, etc. También tiene la historia de la enfermedad actual. En el inicio de las fichas, ya sea de papel o electrónica, salen las patologías que tiene mi usuaria o usuario, ya que eso también es un dato importante. Claramente salen los antecedentes personales, los antecedentes familiares. ¿Por qué podría ser importante para nosotros saber un antecedente familiar de una paciente? ¿Qué patologías ginecológicas se asocian a antecedentes familiares? Las ¿Alguien enfermedades sabe? crónicas ¿El son cáncer? cáncer. El Y cáncer. diabetes, hipertensión y cosas así. Exactamente. Por eso nos interesan también los antecedentes personales y familiares. Y dentro de esos, un dato súper importante que ustedes tienen que considerar es el cáncer de mama. Si ustedes tienen una paciente que llega con 20 años por antecedente que su mamá falleció a los 40 o a una edad temprana con un cáncer de mama, es un antecedente muy importante para nosotras como matronas. Ya tienen que tenerlo ustedes, pero así al dedillo. ¿Qué otro dato es muy importante en los antecedentes familiares? El cáncer de ovario. ¿Ya? Porque como mencionan, las patologías crónicas, por supuesto, si tengo una gestante que tiene a la mamá diabética, el papá hipertenso, claramente aumenta el riesgo probable, ¿cierto? Me puede desarrollar, yo tengo que tener claro, esta gestante me puede desarrollar esa patología. Pero en el caso de estos cánceres, específicamente cánceres ginecológicos, porque pueden haber otros, cáncer de mama, cáncer de ovario, es una alerta inmediatamente para mí como matrón y para ustedes como futuras matronas, ¿ya? ¿Qué Profe, más? consulta, ¿eso Dígame, es Camila. como para familiares directos, papá y mamá, o los abuelos, tíos, algo así Primera también? línea, exactamente, Ya, como perfecto. primera línea principalmente. Ahora, de todas maneras, si hay un cáncer de estos de los que yo les menciono, de nuestro ámbito, ¿cierto? Que está en la abuela, yo de todas maneras tomo precaución. Ya es una alerta, pero más pequeña, pero si es la mamá, que es la línea directa, la primera línea de ascendencia, inmediatamente tengo que tenerlo muy, muy, muy marcado en rojo, ¿cierto? En la ficha de papel o en alguna parte que yo recuerde en la ficha electrónica. Ya, gracias. ¿Ya? ¿Qué más? Entonces, el estilo de vida, datos sociales, ¿con quién vive esta persona? No sé, les va a tocar que de repente llegan usuarias que son de 80 años, que no se pueden subir a la camilla y a lo mejor de repente no tan bien aseadas, pero ¿con quién vive esta señora? ¿Alguien la puede cuidar? Entonces, todos esos antecedentes también es importante. La parte psicológica también. Acuérdense que ahora tenemos muchos trastornos psicológicos y si nosotros detectamos alguna situación, ya sea de una sospecha, una observación de depresión, una paciente que no ha estado en control hace muchos años, ¿cierto? Tiene una depresión diagnosticada, algún antecedente de VIF, de violencia intrafamiliar, yo tengo que saber derivar porque es mi población a cargo, ya por lo menos en la PS. Y lo mismo las cosas que yo pueda detectar en el ámbito terciario. Y también los patrones de asistencia sanitaria. Uy, esta señora tiene no se presenta a consulta 10 veces antes que yo. ¿Qué pasó? ¿Cierto? ¿Por qué no vino? ¿Trabaja? ¿No trabaja? ¿No tiene con quién dejar a los niños? Tengo que averiguar. Ya, porque acuérdense que lo que ha pasado en casos muy bullados a nivel nacional, en donde, por ejemplo, con niños pequeños han consultado 20 veces por quemaduras de cigarro, por esguince, por distintas situaciones y en realidad nadie dio la voz de alerta. O sea, tenía muchos antecedentes ese recién nacido o ese niño de que a lo mejor estaba sufriendo un proceso de violencia y nadie dio la alerta. Entonces, ojo, yo solamente no me preocupo de atender a mi usuaria en este momento. Yo igual en la valoración reviso los antecedentes anteriores de la ficha, o es un traslado, de dónde viene, dónde se atendía, de dónde puedo sacar más antecedentes, sobre todo, chiquillas, en las gestantes. ¿Ya? Porque ustedes se van a dar cuenta cuando, si a alguna le gusta la atención primaria, que nosotros como matrona de atención primaria le hacemos un seguimiento mucho más exhaustivo a las gestantes y hay gestantes de alto riesgo que se nos pierden. Entonces nosotros casi hacemos una persecución y tenemos que hacer y trabajar con nuestras colegas de otros servicios para saber qué es lo que está pasando, dónde llegó, con los exámenes, etcétera, etcétera. ¿Ya?
Eso en general, con la historia clínica. Luego nos ¿Profe? vamos a ir, dígame. ¿Cómo se consiguen los datos? Por ejemplo, si una paciente está no sé, en el sur y se viene acá a atender, ¿cómo se consiguen esos datos? Esos datos en realidad nosotros nos tendríamos que tratar de tomar contacto con la matrona de ese CEFAM, ¿ya? De ahí tenemos dos opciones, nos pueden hacer envío por correo certificado de la ficha clínica, ¿ya? En teoría, si yo aviso a mi CEFAM que me voy, el CEFAM solo debería pedirme los datos del otro CEFAM y mandar la ficha. Si es la ficha electrónica, nosotros acá en Aconcagua trabajamos con Rayem, ¿ya? ¿Y qué pasa? Que hay otro sistema electrónico. Entonces, las mentes pensantes de nuestro Ministerio de Salud, en vez de hacer una ficha única o hacer que estos dos sistemas conversen, si se cambia de un sistema electrónico al otro, se pierden datos. Entonces, yo ahí la única opción que tengo es pedirle a mi colega que me imprima la ficha y me la mande por correo certificado para yo dejarlo como antecedente. Ya, porque lamentablemente si migra de un sistema electrónico al otro, yo no tengo cómo acceder a esos datos. Distinto es si, por ejemplo, alguien de Aconcagua, que usamos Rayén, se va a Santiago, en las partes que utilizan Rayén, porque la región metropolitana no toda usa Rayén, la colega de allá va a poder ver todos los antecedentes que yo tengo acá en la ficha, ¿ya? Y obviamente se está trabajando en una ficha única nacional, que en realidad sería como lo más cuerdo poderlo trabajar. Ojalá de aquí a cuando ustedes egresen, en realidad se pueda trabajar de esa forma, ¿ya? Ya, Ivania, entonces pasamos a la parte del diagnóstico. Sí. En el diagnóstico, ¿cierto? El término diagnóstico es un enunciado o una conclusión, ¿cierto? En relación a la naturaleza de un fenómeno específico, ¿ya? ¿Por qué? Porque yo puedo tener el azúcar alta que se va a traducir en un término o en una conclusión que es el diagnóstico que yo tengo diabetes, por ejemplo. Lo mismo pasa si yo estoy con la presión alta, se traduce en una conclusión que soy hipertensa, ¿ya? Entonces, para hacer un diagnóstico se tienen que analizar los datos e identificar los problemas reales y los problemas potenciales, que era lo que ya habíamos conversado. Y también los recursos esenciales para brindar un cuidado eficiente. Entonces, ya dijimos que tenemos dos tipos de diagnóstico. Tenemos diagnósticos de enfermería y diagnósticos médicos. Los diagnósticos médicos son como súper duros. ¿En qué sentido? El diagnóstico médico se refiere a la enfermedad o a la respuesta fisiopatológica específica del paciente, o sea, hipertenso, es decir, diabético este paciente, ya el paciente asmático. ¿Ya? ¿Y qué ocurre, cierto? Esta fisiopatología específica de un paciente es similar entre los sujetos, por eso se le pone el nombre, cierto, de la enfermedad. Ese es el diagnóstico médico específico. Yo les dije, nosotros como matrona hacemos este tipo de diagnósticos biomédicos, nos vamos a la parte como más dura, ¿ya? Pero el diagnóstico de enfermería, que aquí nosotros tenemos una diferencia con las colegas enfermeras. Las enfermeras no pueden hacer diagnósticos específicos. Nosotros como matronas sí podemos hacer diagnósticos y observaciones diagnósticas. ¿Ya? Eso es un dato importante. Entonces, como las colegas enfermeras no pueden hacer un diagnóstico o una observación diagnóstica, ¿por qué? Yo, matrona, recibo a la paciente, ¿cierto? Dijimos a la misma que viene a control ginecológico. ¿Cuál es mi diagnóstico? Multípara de 3, supongamos, usuaria de VIEW hace 10 años, y yo la mando con una observación de un CA de mama, un cáncer de mama. Entonces, yo puedo hacer una observación diagnóstica. A diferencia que el profesional de enfermería no puede hacer ese tipo de diagnóstico, entonces ocupa diagnósticos de enfermería. Y esto describe la respuesta física, sociocultural, psicológica y espirituales frente al problema de salud. ¿Qué significa esto? Nosotras como matrona recibimos una usuaria que está con una glicemia en 200 miligramos por decilitro. Esa usuaria es diabética, ¿cierto? Pero yo no la puedo confirmar porque yo no soy médico. Entonces, como matrona, yo le pongo multípara de tanto, los antecedentes, observación, diabetes mellitus, ¿cierto? Estoy haciendo una observación que es un diagnóstico biomédico. En cambio, nuestras colegas de enfermería, ¿qué es lo que harían? No, como no pueden hacer este tipo de diagnósticos biomédicos, pondrían un diagnóstico que sería alteración de los niveles de azúcar. Ese sería su diagnóstico, ¿ya? Como para que se vayan haciendo una idea de la parte de la diferenciación de los diagnósticos. Por eso ellas ocupan todos los diagnósticos de enfermería, ¿cierto? De Virginia Henderson, y nosotros nos vamos como a la parte más específica de los diagnósticos biomédicos. Pero lo que siempre les digo, no se olviden de incorporar la parte biopsicosocial, ¿ya?
Entonces, ¿cómo se compone un diagnóstico? Por un problema y su definición, por los signos y síntomas que lo van a caracterizar y por una etiología. ¿Qué significa etiología? Es el origen o la causa de la enfermedad. Yo a través de estos 3 puntos voy a generar mi diagnóstico, ¿cierto? Mi diagnóstico biomédico. ¿Ya? Una vez que yo ya tengo el diagnóstico de mi usuaria, después de hacer toda la valoración, me voy a la planificación. Entonces, perfecto, yo recibí a esta usuaria, tengo claro todos sus antecedentes, confirmé los datos, ¿cierto? Hice el examen físico, ya revisé, ya tengo claro cuál es el diagnóstico y me voy a planificar. Entonces, ¿qué voy a hacer yo específicamente con esa usuaria? Que obviamente mi planificación cambia de acuerdo al diagnóstico, de acuerdo al nivel de atención de mi paciente, si estoy en APS, si estoy en nivel secundario, si estoy en nivel terciario. Cambia también si la paciente viene grave, ¿cierto? En un shock, o si la paciente yo la puedo atender con calma y hacer toda mi planificación con calma, ¿ya? Pero dentro de esta planificación hay 4 acciones indispensables. Primero tengo que determinar las prioridades, ¿ya? Si mi paciente, supongamos, y les va a pasar a ustedes, estoy en la urgencia tranquilamente y de repente golpean la puerta, viene la ambulancia, viene una usuaria en trabajo de parto. Nosotros rápidamente, yo ahí con suerte a lo mejor me voy a alcanzar a higienizar las manos, me pongo los guantes, ¿por qué? Porque la prioridad es atender el parto. A lo mejor después termino de completar todos los antecedentes de la ficha, cuando ya vea que el recién nacido está en buenas condiciones, la madre está en buenas condiciones, pero tengo que tener prioridades. Si una paciente viene con contracciones, que tiene molestia, que puede esperar a que yo le haga la ficha, que yo le evalúe, que le haga el examen físico, perfecto, pero no se olviden de las prioridades. Si tengo una paciente en shock, yo no me voy a preocupar de nada más de empezar la reanimación, ¿ya? Entonces, ojo con esa parte, porque de repente cuando uno es alumna, como que esa parte de la prioridad, ¿qué es más importante? ¿Con qué parto? ¿Ya? A lo mejor voy a partir con el pan de atrás ya hacia adelante, porque partí con la ejecución, estoy reanimando a la paciente. Y después me voy a ir devolviendo, oye, ¿cuál es el diagnóstico? Oye, completemos la ficha porque ya la saqué del paro, por ejemplo. ¿Ok? O ya atendí el parto, porque la paciente llegó a la urgencia y venía coronando. Me puse los guantes y atendí el parto. Ya ejecuté el procedimiento, pero después me devuelvo, ¿cierto? Por eso también es dinámico el PAM. ¿Qué otra cosa? Tengo que fijar objetivos. Eso también es muy importante y voy a determinar las acciones o las intervenciones. Y con esto voy a crear y registrar un plan de atención. Eso es muy importante. Luego de esto me voy a la ejecución. La ejecución es llevar a cabo las acciones planificadas, es decir, después de que yo valoré, tengo el diagnóstico, ¿cierto? Planifiqué, miren, le voy a hacer tal cosa, le voy a revisar tal cosa, la voy a derivar a tal parte, ejecuto. Señora, mire, vamos a hacer esto, supongamos en una técnica, llega una usuaria que la tenemos que puncionar, ya valoré, revisé la orden de atención, venía con el root, venía con todos los antecedentes correctos. Estoy hablando haciendo un PAM de lo que nosotros vamos a hacer como en segundo año. Luego de esto tengo el diagnóstico, es usuaria de tanto, este es el diagnóstico. Planifico, tengo que funcionar, entonces me voy a ir a reunir mi material, ¿cierto? ¿Qué material necesito? Necesito tórula, necesito jeringa, necesito liga, etcétera, guante, etcétera, etcétera, etcétera. Y de ahí me voy a la ejecución, que es llevar a cabo las acciones planificadas. ¿Cuál ejecuto? Cuando tomo el algodón, ¿cierto? Me higienizo las manos primero, me pongo los guantes, tomo el algodón, le pongo alcohol, etcétera, y funciono a la usuaria, listo, ahí estoy ejecutando una técnica, ¿ok? Siempre va a requerir la participación del paciente, yo le tengo que avisar cualquier procedimiento que voy a hacer, ¿cierto? Indicarle si el procedimiento puede llegar a ser doloroso o no, porque a veces, por ejemplo, nos pasa a nosotras como matrona en el mismo PAP, que la paciente está súper estresada, ¿cierto? Con mucho miedo, no ha venido a control hace años porque le da terror que le duela, entonces yo le tengo que explicar, en algunas mujeres causa molestia, en otras mujeres no. Pero si, por ejemplo, voy a puncionar a un usuario, yo no le puedo decir, es que no causa molestia, porque un pinchazo siempre va a causar, aunque sea una molestia leve, ¿ya? Y obviamente en la ejecución consiste en el hacer y registrar las actividades específicas para llevar a cabo las intervenciones, ¿ok? No se olviden de valorar el estado actual del paciente antes de actuar, ya porque puede ser que yo la voy a puncionar y mi paciente se desmaye, no se sentía bien y yo no le pregunté cómo se sentía, que ya íbamos a empezar el procedimiento, etc. Y también llevar a cabo las intervenciones y valorar para determinar la respuesta del paciente. ¿Le dolió la punción? ¿Ya le saqué la aguja? ¿Sigue con molestia? ¿O se siente mejor? ¿O ya le pasó el susto porque ya tomé el PAP? Etcétera.
Y no se olviden, yo informo siempre que termino el procedimiento. Ya estamos listas, ya hicimos la punción, o ya estamos listas, ya tomamos el PAP y el registro, chicas. Acuérdense que siempre les vamos a decir que lo que no está escrito no está hecho. Hay problemas legales complejos que han tenido colegas y distintos profesionales de la salud, porque yo puedo decir muchas cosas, pero si yo no lo escribí, no está hecho, ¿ya? Así que desde ahora probablemente vamos a decirle incansablemente que siempre tienen que registrar todo lo que hagan, sea bueno, sea malo, se equivocaron o no, yo registro todo, ¿ya? Si tuve una situación con una usuaria, que la usuaria se me descompensó, la usuaria se puso agresiva, yo lo tengo que registrar, porque queda como antecedente también para mi colega que va a atender después a esa usuaria, ¿ya? Eso. ¿Qué más? Entonces, un resumen, que la relación entre las fases de ejecución y las otras fases del PAM. La valoración, el diagnóstico y la planificación son la base para las intervenciones de matronería realizadas en la ejecución, ¿ya? Es decir, es toda la preparación previa. Y en la ejecución voy a proporcionar las actividades de matronería en sí. Es decir, puede incluir técnicas de enfermería, por ejemplo, y también las respuestas del paciente que se van a examinar en la evaluación. ¿Ya? No sé si se entiende. Valoración, diagnóstico, planificación es lo previo, y la ejecución es donde ejecuto el procedimiento en sí, donde hago el procedimiento que requiere esta paciente. Y finalmente tenemos la última etapa, que es la evaluación, que es una actividad planificada, continuada y dotada de objetivos. No es que yo evalúe así como, salió todo bien, no, sino que me tiene que permitir determinar la evolución del paciente. Lo funcioné, quedó bien, quedó en homeostasis, el paciente se siente mejor, o le puse un medicamento y en realidad le produjo algún efecto adverso y mi paciente no se siente bien. Y como dice acá, permite determinar la eficacia del plan de atención. De acuerdo a todo lo que me indicaron, o la indicación del médico que yo valoré, identifiqué, diagnostiqué nuevamente, y voy a ejecutar, el paciente efectivamente con mi evaluación se siente mejor, ¿ya? Entonces yo informo al médico, sí, mire, sabe que con el medicamento antihipertensivo bajó la presión de esta usuaria, así que estamos mejor. Cualquier cosa le informo, ¿cierto? Si hay alguna alteración. ¿Y qué más? Siempre voy a tener que hacerme preguntas al finalizar el proceso, ¿cierto? ¿Cuál es el estado de salud luego de ejecutado el PAM? ¿Mejoró o empeoró su situación? Claramente nosotros tenemos que apostar a que mejoren, ¿ya? Pero podrían haber pacientes que, no sé, presentaron un efecto adverso a un medicamento y empeoraron. También, ¿son los resultados obtenidos similares o distintos de los esperados? El esperado es que el paciente mejore, pero empeoró, se sintió peor, se mareó, vomitó, etc. ¿Se logró cumplir con los objetivos planteados? También es un dato importante. ¿Qué no se logró, cierto? ¿Qué debo modificar? Y también, ¿cuáles son las nuevas necesidades del paciente? Eso también es importante, porque acuérdense que el PAM es dinámico. A lo mejor le bajó la presión, pero el usuario había estado súper mal, con fiebre, pero ahora se quiere alimentar. Cambiaron, ¿cierto?, las necesidades de mi usuario, tengo que adecuar nuevamente mi PAM. Siempre es cíclico, siempre está en movimiento. Y ya para finalizar con todo lo anterior, no se olviden que la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades, ¿cierto? Que es lo que define la OMS. Por eso nosotros, junto con hacer el diagnóstico biomédico, tenemos que acordarnos de la parte biopsicosocial de nuestro usuario, ¿ya? Eso, la bibliografía del DUGAS, que lo dejamos ya en el aula virtual, que ustedes ya lo tienen, por si alguien quiere revisar este proceso. Y con eso estaríamos ok con la primera parte. Voy a dejar de grabar.